Pues si nos vamos a, si abren sus Biblias, en Primera de Reyes capítulo 3, por favor. Vamos a platicar acerca de las decisiones el día de hoy. Y un hombre que se llamó Salomón, el tercer rey de Israel. Y un día Dios le dijo algo que a muchos nos gustaría escuchar. Pídeme lo que quieras. Lo que quieras que yo te dé, eso te voy a dar. ¿Qué le pedirías tú? Imagínate si Dios te hiciera esta misma propuesta. Este hombre estaba al inicio de su reinado y lejos de pedir bienes, de pedir salud, de pedir la vida de sus enemigos, le pidió a Dios sabiduría para gobernar. Él dijo: Señor, que mis decisiones estén llenas de sabiduría, porque yo tengo una empresa muy grande, tengo un pueblo al cual tengo que gobernar, tengo que tomar decisiones y la verdad es que yo no sé cómo hacerlo. Así que te quiero pedir que tú me des sabiduría para esto. Y poco tiempo después a Salomón se le presentó la oportunidad de ver si realmente Dios le había dado sabiduría o no. Y en Primera de Reyes 3, versículo 16, Dios nos narra esta historia. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, de Salomón. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y lo puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ay, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La vida está llena de decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Es más, el día de hoy yo me atrevería a decir que tú has tomado varias decenas de decisiones. ¿No? Decidiste a qué hora te levantaste, qué desayunaste, si te ibas a poner el pantalón café, el negro, los jeans, ¿no? Prepararte para ver, a lo mejor dijiste: voy a pasar un tiempo para prepararme, para venir a la predicación, porque es importante prepararnos para venir, a lo mejor no. Y así muchas decisiones tú tomaste el día de hoy, no solo en acciones, sino también en actitudes. Decidiste estar de buenas o de malas. Decidiste enojarte porque ya venimos bien tarde y siempre es lo mismo y siempre salimos corriendo, ¿no? Los niños que no están a tiempo, o a lo mejor no. Entonces, si tú te fijas, realmente tú el día de hoy tomaste muchas decisiones. Y todos los días nosotros las tomamos. Así que debemos de tener un plan para tomar decisiones sabias, como lo hizo Salomón. Esta decisión de Salomón es una decisión muy sabia que se pone como ejemplo cuando alguien debe tomar una decisión correcta. Y bueno, posiblemente no pasa nada si te pusiste la camisa azul en vez de la verde, ¿no? Estas decisiones realmente no tienen gran importancia, pero hay decisiones que definitivamente marcan el rumbo
de nuestro día o el rumbo de nuestra vida. O sea, hay decisiones que tú y yo tomamos que realmente tienen una repercusión muy fuerte, o inclusive pueden marcar la vida de las personas con las que nosotros vivimos, las personas a las que más amamos. Y créanme que no solamente estoy hablando de decisiones de tipo, me voy a cambiar de casa, o me voy a cambiar de trabajo, o me voy a ir a vivir a otro país. No solo eso, sino que tú puedes tomar una decisión un día de hacer algo o de decir algo que puede marcar la vida de la persona con la que tú vives por siempre. O sea, hay cosas que tú y yo recordamos que nos dijeron o que nos hicieron que realmente marcaron nuestras vidas de una o de otra forma. Esas son decisiones. Tú decides si lo dices o si no lo dices. Decides si lo haces o si no lo haces. Y bueno, algo que tenemos que entender es que todas las personas saben tomar decisiones. Finalmente, todas las personas en esta vida van tomando decisiones de una u otra forma, pero no todos saben decidir sabiamente. Y el día de hoy nosotros abrimos la palabra de Dios y Dios nos da una oportunidad maravillosa, la oportunidad de tomar decisiones con sabiduría. Tú y yo nunca sabemos si las decisiones son las correctas o no. Tú no sabes si lo que estás decidiendo en este momento más adelante va a traer alguna repercusión favorable o desfavorable, porque nosotros no controlamos muchas circunstancias. Las decisiones que nosotros tomamos son en base a lo que creemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, pero en muchas ocasiones no es en base a lo que sabemos, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar más adelante, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe perfectamente lo que va a pasar más adelante. Entonces, basándonos en esto, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo tomar decisiones sabias? Bueno, pues tenemos que permitir que Dios sea parte de esas decisiones. Debemos de permitir que Dios nos guíe en esas decisiones. Y si lo hacemos, dice la palabra de Dios que evitaremos las consecuencias de las malas decisiones. Dice el Salmo 25:12: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios quiere enseñarnos definitivamente. Dios sabe qué camino tenemos que escoger nosotros. Y Dios nos promete que nos va a guiar si nosotros le tememos, ¿no? En este pasaje dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Obviamente no habla de las personas que le tienen miedo a Dios, sino aquellas personas que reconocemos nuestra dependencia absoluta de Él para todas las cosas. Esto es algo que nosotros probablemente sabemos. Tú lo has escuchado en muchas ocasiones. Tienes que buscar a Dios. Tienes que pedirle a Dios que Él te guíe. Que Él te guíe, perdón. Pero la realidad puede ser que a la hora de tomar las decisiones, nosotros confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Y eso dice la Biblia que es no tener fe. Se nos va la fe y empezamos a confiar en lo que yo sé, lo que yo conozco, mi experiencia, lo que me late, ¿no? Lo que yo creo que es. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos nosotros estamos convencidos de Dios, convencidos en que Él existe, convencidos en que Él es real, convencidos en que Él puede ayudarnos y puede cambiar nuestras vidas, y nosotros no lo podemos ver. Bueno, a la hora de tomar nuestras decisiones debemos de tener esa misma confianza y esa misma fe, ¿no? Aunque no lo veamos, aunque no sepamos racionalmente que nos puede ayudar y que nos puede guiar, nosotros tenemos que meter nuestra fe en nuestras decisiones, sabiendo que Él en verdad nos puede guiar. Dios es muchas cosas. Dios tiene muchas características y de hecho Dios es muchas palabras que a veces son un poquito extrañas, ¿no? De repente vimos que Dios es omnipotente y es omnipresente, y hoy vamos a aprender una nueva palabra si es que no la conocen, que es que Dios es omnisciente. ¿Alguien sabe qué es que Dios sea omnisciente? No, que todo lo sabe. Omnipresente
es que está en todos lados. Omnisciente es que hasta me hicieron dudar, dije, ay, a lo mejor escribí mal, era otra. Bueno, es que Dios todo lo sabe, ¿no? Entonces, si nosotros creemos esto, si creemos que Dios todo lo sabe, no deberíamos de ir con Él para tomar todas las decisiones. En vez de apoyarnos en nosotros y en vez de empezar a buscar respuestas por todos lados, deberíamos ir con Él, porque Dios todo lo sabe, ¿no? Y en vez de hacer esto, a veces, pues como yo les comento, vamos a lo que nosotros creemos o que nosotros sabemos, o buscamos consejos, buscamos en lugares las respuestas. Cuando yo imagino a Dios así con banderas rojas arriba diciendo, aquí estoy, yo te quiero guiar, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar la respuesta que tú estás buscando, ¿no? Dice el versículo que estamos leyendo, Él enseñará el camino que debe de escoger. Él te quiere enseñar el camino. Muchas decisiones que nosotros tomamos que pensamos que tenemos la respuesta, ¿no? Que pensamos, y a lo mejor es cierto, ¿no? Que tú sabes que tienes que decidir. Pero la realidad es que hay muchas decisiones que las tomamos sin saber qué es lo que viene más adelante. Entonces tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿cómo tomar decisiones sabias? La respuesta es muy sencilla. Tú tienes que acudir a la palabra de Dios. Y tienes que seguir una serie de pasos que Dios nos da en su palabra para poder escuchar su voz. Esa voz que con nuestros oídos no podemos escuchar, pero definitivamente que sí la podemos escuchar con el corazón. Dios no te habla de una manera física, como Él lo hizo en algún tiempo, pero es muy claro, probablemente tú lo has experimentado, que Dios pone en tu corazón una certeza increíble de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. Dios quiere hablar a nuestros corazones y Dios quiere guiarnos en sus caminos, siguiendo una serie de pasos. Y vamos a platicar acerca de estos pasos el día de hoy. El primer paso que tú tienes que seguir para poder escuchar la voz de Dios a la hora de tomar tus decisiones es que tú tienes que limpiar tu corazón. Dice la Escritura que Dios nos ve limpios, Dios nos ve justos, Dios nos ve nuevos. Cuando tú abres la puerta de tu corazón al Señor, Dios te ve de esta forma. Sin embargo, es una realidad que cuando tú vas caminando por este mundo, tú vas ensuciándote. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Y aun cuando Dios nos ve de una manera totalmente limpia, nosotros vamos por esta vida pecando. Como aquellos discípulos de Jesucristo, limpios totalmente, que iban caminando por las calles polvosas de Jerusalén y se iban ensuciando los pies, representando lo que el hombre creyente, después de haber nacido de nuevo, va pasando por esta vida y va ensuciando sus pies de la misma manera. Nunca vamos a ensuciar nuestros pies al grado de perder nuestra salvación, pero sí al grado de dejar de escuchar la voz de Dios. Todos los días tú tienes que ir delante de Dios y pedirle que te perdone por aquellas cosas que tú sabes que hiciste que están mal. El pecado trae muchas consecuencias negativas a nuestras vidas y podríamos dedicar mucho tiempo hablando de este tema y de todas las consecuencias que el pecado trae a tu vida. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en solamente una consecuencia que tu pecado trae, es que tú dejas de escuchar la voz de Dios. Hoy me viene a la mente la vida de Saúl. No sé si recuerdan, el primer rey de Israel. Después de que Israel durante muchos años fue gobernado por Dios, Él era su rey, Él era su guía. Ellos no necesitaban un rey. Y un día dijeron, Dios, queremos ser como todos los demás. Y Él les dice, no sean como todos los demás. Ustedes son un pueblo especial, son un pueblo diferente. No, Dios, queremos ser como todos los demás. Queremos tener un rey, una persona que nos guíe. Ya no queremos tu soberanía, Dios. Queremos la soberanía de un rey. Y Dios dijo, ok. Dios siempre respeta nuestras decisiones. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. Dios lo va a respetar. Claro, te va a tratar de convencer. Te va a tratar de guiar a lo que Él tiene. Pero tú finalmente decides y Dios lo respeta. Ellos ponen a Saúl como rey de Israel. Y él fue una persona que caminó con Dios por un tiempo. Pero poco a poco fue permitiendo pecado deliberadamente en su vida que nunca confesó y que nunca arregló. Y después de varios años de ser el rey de Israel, sufrió el ataque del pueblo filisteo.
Se vio en apuros, de repente sabía que lo iban a atacar, y entonces él, estando totalmente separado de Dios, guiando su vida por sí mismo, va con Dios y le dice: Dios, ¿qué hago? Y Dios no responde. Dios, dime cuál es la salida de este problema. Y Dios no responde, porque él no tenía un corazón limpio, porque él había decidido no limpiar sus pies de ese caminar diario por esta vida. Porque sabemos, dice la Biblia, que Dios no oye a los pecadores, en Juan 9:31, pero al que es temeroso de Dios, al que hace su voluntad, a ese oye. No a las personas que tienen el hábito de pecar. Como yo les comento, todos pecamos, pero si tú estás confesando tus faltas, estás arreglando, estás buscando que Dios te cambie, entonces Dios está satisfecho. Dios no va a tener ningún problema en ayudarte, en escucharte y en hablarte. Pero si nosotros somos indiferentes a nuestro pecado, si realmente a nosotros no nos importa vivir nuestra vida de la misma manera, entonces dice Dios: a esa persona yo no puedo escuchar, a esa persona yo no oigo. Entonces Saúl, después de que no oye la voz de Dios, dice: ¿qué voy a hacer? Pero necesito una respuesta, necesito tomar una decisión sabia. Ok, pues voy a ir y voy a consultar a una adivina. Una adivina que me guíe qué es lo que tengo que hacer. Finalmente él muere al siguiente día a manos de los filisteos. Es una historia muy trágica la de Saúl, ¿no? Y entendemos que para poder comunicarnos con Dios tenemos que tener una vida limpia. Tienes que ponerte en la misma frecuencia de Dios para que Él te pueda escuchar, para que tú puedas comunicarte con Él, ¿no? Su frecuencia se llama pureza. Y si no estás en esa frecuencia, va a existir mucha interferencia. Hay veces que cuando nos vamos alejando de Dios y vamos permitiendo cosas en nuestras vidas incorrectas, cada vez es más lejana la voz de Dios, cada vez es más difícil escucharlo, cada vez es más difícil tomar decisiones correctas. Pero cuando tú estás en una constante relación con Él, ¿no? Limpiando tu pecado, cada vez es más fuerte su voz y la puedes escuchar mejor. ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir nuestra vida como nosotros querramos, alejados de Él, y que finalmente Dios con toda claridad nos va a guiar y nos va a hablar? Dios no actúa así. Dios así no trabaja. Dios nos ama tanto que Él prefiere no respondernos, porque Él sabe que si Él responde a nuestras oraciones, cuando nosotros somos indiferentes a Él, eso nos va a hacer más daño. Vamos a vivir toda nuestra vida separados de Él y solamente usando a Dios como un salvavidas. Cuando tengo problemas voy contigo y te hablo y te escucho, pero cuando no, pues no te necesito, ¿no? Qué terrible es eso. Dios dice: si no oyereis mi voz, en el libro de Jeremías, en secreto llorará mi alma. Dios realmente se entristece cuando nosotros estamos alejados de Él, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir nuestra vida sin Él y que Él nos va a escuchar? Realmente, antes de escuchar la voz de Dios, de poderla escuchar, debemos de despojarnos de todo aquello que pueda ser un estorbo entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una vida limpia? Bueno, en primer lugar, tú tienes que pedirle a Dios que te muestre tus pecados. Yo estoy seguro que tú conoces algunos de tus pecados, pero también estoy seguro que hay algunos que tú no conoces. Hay cosas que yo no conozco, que yo tengo que ir con Dios y pedirle: Señor, enséñame qué es lo que estoy haciendo mal. Nuestro orgullo muchas veces nos ciega y no nos permite ver cosas que están mal. Por eso hay veces que llegan y te dicen: oye, estás mal en esto, ¿no? Esto que dijiste no es correcto. Y nosotros lo que hacemos, en vez de decir: sí, tienes razón, es: no, ¿cómo crees? Es que él me dijo primero, es que yo pensé esto, es que nos justificamos de muchas formas. Y hay que orar para que Dios nos muestre aquellas áreas en las que estamos fallando, porque todos estamos fallando el día de hoy. David hacía esto. En el Salmo 19:2 decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y oraba a Dios y decía: líbrame de los que me son ocultos. En esa misma sinceridad que tú tuviste el día que te convertiste,
En esa misma sinceridad tú debes de estar todos los días, reconociendo que eres imperfecto, reconociendo que hay cosas que tienen que ser mejoradas en tu vida. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, es fiel para mostrarnos aquello que debe de ser removido de nuestras vidas. Señor, enséñame en qué estoy mal. Ese es el primer paso. Después, cuando tú ya sabes en qué estás mal, tú tienes que confesarlo. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve con Dios. Dios es la persona con la que nos tenemos que confesar. Dios está dispuesto a escuchar todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón, no solamente las cosas que necesitamos. No somos expertos así para, Señor, necesito esto y ayúdame en el otro y arregla esta situación. Pero también tenemos que incluir en nuestras oraciones el ir con Él y confesar nuestras faltas con toda la sinceridad del mundo. Señor, he fallado en esto. Ayer tuve envidia, Señor. Ayer mentí. Hoy me enojé con mis hijos. Hoy les grité y les hablé mal, ¿no? Y toda la lista, podríamos hacer una lista interminable de cosas que pueden ser ejemplos a lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Entonces, no dejes de arreglar tu vida delante de Dios todos los días. Dile que quieres arreglar tus problemas y que necesitas que Él te ayude. Y finalmente, para limpiar tu corazón, tú tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es caminar en sentido contrario. Es abandonar lo que tú estás haciendo, es apartarte del pecado. Apartarte de eso que te gusta, porque el pecado nos gusta. Si no, no lo haríamos. Nos agrada hacer esas cosas contrarias a Dios. No, si no nos agradara, pues no lo haríamos. Hay muchos pecados que tú y yo no cometemos, pues porque no nos gustan. Pero hay otras cosas que sí nos jalan, nos atraen, ¿no? Entonces tenemos que darnos la media vuelta, ¿no? Con nuestra voluntad tenemos que hacer nuestra parte. Dios va a poner en nuestro corazón el deseo de hacerlo, la fuerza de voluntad, la templanza, pero tú y yo tenemos que decidir arrepentirnos e irnos caminando hacia el otro lado, al sentido contrario. Después de limpiar nuestro corazón, el segundo paso, vamos a hablar de 7 pasos. El segundo paso es llevar nuestros deseos a una posición neutral. Hacer todo eso que tú quieres y todos tus planes y lo que tú anhelas es ponerlo en manos de Dios. Y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, eso es lo que voy a hacer. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Te voy a ser totalmente sincero, esto no es fácil de lograr. El decir, Dios, yo quiero esto, pero lo voy a poner en tus manos, y si tú no quieres que yo lo haga, si tú me guías a que yo no lo haga, no lo voy a hacer. La verdad es que no es fácil de lograr. ¿Por qué? Porque las primeras palabras que los niños aprenden, o aprendemos, o aprendimos, cuando éramos chiquitos, después de decir papá y mamá y una que otra palabrita por ahí, es mío, mío, quiero, dame. No, esas son las palabras que los niños dicen, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. No, llevar nuestros deseos a una posición neutral va en contra de nuestra naturaleza. No, lo vemos desde los niños chiquitos. No, va en contra de lo que nosotros en realidad somos. No, y es difícil decir lo que Jesucristo dijo en aquella noche gloriosa en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Señor, yo no quiero sufrir todo lo que sé que voy a padecer. Yo no quiero ir a esa cruz, yo no quiero ir a ese infierno, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En realidad no es fácil esto, para Cristo no lo fue, pero el poner nuestros deseos, no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado empujar un carro o una camioneta cuando se queda sin batería, ¿no? Antes cuando los carros traían clutch, se te queda sin batería, bueno, pues hay que empujarlo para arrancarlo, ¿no?
Entonces de repente empiezas a empujar y ¿qué tan difícil es? Pues es difícil, ¿no? O sea, de romper esa inercia que trae el carro, de estar totalmente detenido, empezarlo a empujar no es fácil. Pero cuando rompes esa inercia y empiezas a avanzar, cada vez va siendo más fácil, ¿no? Hasta que terminas corriendo, ¿no? Cuando al principio no puedes ni dar un paso siquiera. Bueno, cuando tú pones tus anhelos y tus planes en las manos de Dios, es exactamente lo mismo. La primera vez, a lo mejor no es tan fácil desprenderte de algo, pero si lo haces, la segunda vez va a ser más fácil. Y la tercera vez va a ser aún más fácil, hasta que se va a convertir en un hábito. Tú vas a estar acostumbrado a que cualquier cosa que tú deseas o que tú anhelas, lo primero que vas a hacer es voltear a ver a Dios y decirle: Señor, voy a poner esto en tus manos. Esto es lo que yo quiero, pero yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, de la misma forma que lo hizo Jesús. Pero tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un comienzo en donde pongamos esto en sus manos. Haz la prueba. Haz la prueba y dile: Señor, a ver, en tu palabra tú dices que me vas a guiar, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Órale, voy a poner esto en tus manos. Dios nunca nos va a fallar cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones. Entonces podemos confiar definitivamente en que Él nos va a guiar si perseveramos en mantener una posición neutral. No es de hecho es una promesa también que Dios nos da. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tú confía en mí, y yo te voy a mostrar que yo voy a hacer, que yo soy Dios, que yo tengo toda la capacidad de bendecirte, más de lo que tú mismo te puedes bendecir con lo que tú anhelas. Bueno, el tercer paso, después de limpiar nuestra vida, de poner nuestros deseos en posición neutral, es ejercitar la paciencia, para que Dios nos guíe en nuestras decisiones. Híjole, qué palabra tan difícil. La paciencia, es así tan chiquita esa palabra, pero cómo nos cuesta trabajo ser pacientes. Normalmente queremos las respuestas ya, de forma inmediata, que esto se arregle ya, que yo sepa qué hacer en este momento. Y la realidad es que a veces va a pasar tiempo antes de que nosotros recibamos la respuesta a nuestras oraciones. Dios en muchas ocasiones no responde de una manera inmediata. Él definitivamente en su palabra nos promete que si nosotros pedimos, vamos a recibir, ¿no? Como en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios dice: tú pídeme y yo te voy a dar. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? ¿A qué se refiere Jesús cuando está hablando con los discípulos acerca de este tema? Pidan y se les va a dar. ¿Qué se les va a dar? Bueno, lo mismo que tú le das a tus hijos, o que tú pretendes darle a tus hijos, lo mejor. O sea, cuando tú educas a tus hijos, tú les quieres dar lo mejor a ellos, no lo que ellos quieren, no lo que ellos piensan que es mejor para ellos o lo que ellos piensan que necesitan. Tú les das lo que tú piensas que es mejor. Bueno, Dios es igual. No más que Dios, nosotros nos podemos equivocar y podemos pensar que para nuestros hijos lo mejor es esto, y a veces la regamos, la verdad. Pero Dios no. Dios no se equivoca. Dios sabe perfectamente, absolutamente, qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que Él nos va a dar. ¿No? Este es un principio fundamental de la Escritura. Que Dios siempre nos va a dar lo mejor, aunque tú pienses que no. Pero tú tienes que ser paciente. Tienes que esperar la respuesta de Dios. No, esperar en el Señor significa vivir en una confiada expectativa de que las acciones de Dios van a ser a favor nuestro, que todo va a ser a nuestro favor. No es evitar adelantarnos a Dios, no, o sea, Dios tiene su tiempo, o sea, tiene sus respuestas y tiene el tiempo para sus respuestas. Y tú y yo nos queremos adelantar a esas respuestas porque queremos que sea antes, ¿no? Como el mismo rey Saúl,
¿no? En el libro de 1 Samuel, ¿no? Cuando el profeta le dice, es que vete para allá y yo voy a ir, no hagas sacrificios, no hagas nada, no, espérame ahí. Y Samuel dice, no, pues no viene el profeta, pues vamos a empezar a hacer todo porque el pueblo se me está desertando, ¿no? Y entonces él empieza a tomar decisiones en sus propias manos que tienen una consecuencia trágica, que nosotros ya vimos. No nos adelantemos a lo que Dios tiene para nosotros. Y hay muchos versículos en este sentido. Aquí nada más escogí 3. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿No? Pensaba en esto, y así que valga la comparación, ustedes van a disculpar. Yo veo a mi perrito, ¿no? Que de repente le vas a dar un premio, ¿no? Entonces tienes el premio y estás enfrente del perrito, ¿no? Y el perrito le dices, quédate sentadito y no hagas nada, y se queda sentadito el perrito, ¿no? Y él te puede estar viendo a lo mejor 1, 2 o 3 minutos, esperando a que él sabe que se lo vas a dar, ¿no? Y él no empieza a correr, no dice, no, pues ya mejor me voy para otro lado, ¿no? O sea, él está con una expectativa, esperando que tú se lo des. En verdad, digo, perdón por el ejemplo, pero así debemos de ser nosotros, volteando siempre a Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros y esperando a que Él decida en su tiempo, ¿no? Porque su tiempo es perfecto, ¿no? Es lo que tú y yo lo que tú y yo necesitamos, no solamente lo que Él nos va a dar, sino en el tiempo en el que Él nos lo va a dar. Las pausas son muy importantes en el plan de Dios para nosotros. Ese tiempo de silencio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a confiar en Él, porque nos lleva a seguirlo buscando, porque nos lleva a seguirlo viendo. Y aunque tú crees que no está pasando nada, y esto es muy importante, en realidad siempre está pasando algo. Dios está trabajando todo el tiempo. Hay esos periodos de silencio en donde dices, ¿qué pasó, Dios? No está pasando nada, no hay respuesta, no hay solución. Yo te tengo que decir que siempre está pasando algo. Dios siempre está trabajando. Así que confía en que Dios tiene buenas razones para permitir este tiempo de espera. Y en realidad cuando la respuesta no llega, quiere decir que tú no estás preparado todavía para recibirlo. Hay algo más que Dios quiere trabajar en ti, en tu corazón, antes de manifestarte su guía. Probablemente algo que debas de entender, probablemente algo que debas de cambiar. Entonces cuando tú estás esperando la guía de Dios para tomar una decisión y esa guía no llega, sé paciente. Cuando tú no sepas qué decidir, no decidas nada. No decidas nada, espera. ¿Por qué? Porque hay mucha presión y este es nuestro cuarto paso. Tenemos que estar alertas a la presión que nos llega para tomar decisiones rápidas. No ve los eslogans que nos llegan, ¿no? No espere más, llame ahora, ¿no? O solo hoy, ¿no? Y hay otro que dice hasta agotar existencias. No, que eso te pone presión y si se acaban las existencias, pues ya no puedo comprar yo, ¿no? Entonces siempre hay la presión de decidir rápido, de tomar decisiones. O sea, claro, no quiero que me malentiendan. No quiere decir que cuando tú vas a ir a la tienda y no sabes si comprarte unos rufles o unos rancheritos, te vas a poner a orar y pedirle a Dios que te guíe para ver cuáles comprar, ¿no? Obviamente no, pero en decisiones, tú sabes de qué decisiones estoy hablando. Y hay mucha presión para que nosotros tomemos esas decisiones rápidas. Puede ser una presión externa de amigos y familiares que muchas veces con toda la buena intención te quieren aconsejar de, oye, no, haz esto y órale, y compra el otro, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando viene esa presión, tú asegúrate, o sea, a veces esos consejos son buenos, inclusive Dios te puede guiar a través de esos consejos, a través de lo que la gente te dice. Pero asegúrate que todos esos consejos y todo eso que te están
que te están aconsejando esté alineado con la voluntad de Dios. O sea, que realmente no sea algo que esté fuera de la voluntad de Él. También hay presión interna que tú puedes tener para tomar decisiones precipitadas. Podemos sentir el temor de perder una gran oportunidad, ¿no? Aunque no estamos seguros y no sabemos si es lo correcto o no, pues ni modo, porque se me acaba el tiempo, ¿no? Y tengo que decidir esto. O a lo mejor también tenemos la presión interna de nosotros mismos de que nos gusta tanto o queremos tanto eso o nuestra voluntad es tan fuerte que lo decidimos. Y la Biblia dice, no, ten cuidado con esas presiones que tú puedes tener. Aquel que se apresura con los pies peca. Aquel que no espera el tiempo de Dios peca, ¿no? Asegúrate que esas presiones no sean tan fuertes que te lleven a tomar decisiones precipitadas. Después el quinto paso. El quinto paso es perseverar en la oración. Dice Proverbios 19, es que no les leí pero Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesucristo está hablando aquí de una historia, de una viuda que está pidiéndole a un juez que le ayude, que decida algo en favor de ella. Y ella está día y noche. Oye, ayúdame con esto. Oye, ayúdame con esto. Y Jesús dice, bueno, si el juez, aunque no quisiera favorecer a esta mujer, por tanta insistencia que ella tiene, Él finalmente la va a favorecer, la va a escuchar y va a hacer lo que ella quiere. Y sabes, Dios así nos pide a nosotros, que nosotros estemos perseverando en la oración, todo el tiempo, orando, ¿cuánto? Sin cesar, dice Tesalonicenses, todo el tiempo estés tú orando, aunque no veamos señal alguna de su respuesta. No podemos rendirnos, no te puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Oye, pues no me escuchas, llevo tanto tiempo pidiéndote, ¿sabes qué? Mejor me voy a dar la media vuelta y me voy. Y dice, no, tienes que perseverar en la oración. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Tienes que orar. No hay gente que de repente llega conmigo y me dice, oye, ¿qué hago? O sea, tengo esta situación o me está pasando esto. Y en muchas ocasiones yo les digo, ¿sabes qué? Pues ponte a orar. Y la gente me dice, bueno, sí, me va a poner a orar. ¿Pero qué hago? Ponte a orar, ¿no? Y la verdad es que no es una respuesta estándar, así de cualquier cosa, ponte a orar, ¿no? Pero realmente sí es muy necesaria. O sea, la respuesta de ponte a orar es, oye, es que necesitas que Dios te guíe. Necesitas que esa comunicación entre tú y Dios fluya de tal manera que tú sepas qué decidir. En algunas ocasiones sí te podré decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que debes de hacer esto, debes de hacer el otro, basándonos en lo que la Biblia dice. No, pero tienes que orar, ¿cuánto? Sin cesar. Ahorita que tienes esta necesidad, Dios ha traído esta necesidad a ti, a tu vida. ¿Para qué? Para que ores más. Para que no dejes de orar. Para que busques a Dios en oración más y más. Su deseo, el deseo de Dios, es remover nuestras dudas, nuestros temores, y Dios a través de la oración es como lo va a hacer. No, cuando tú oras, Dios no solamente se compromete a responderte, sino que mientras tú estás orando, tú estás tranquilo, ¿no? Porque de repente tú dices, bueno, pero si Dios ya sabe todas las cosas, o sea, ya sabe lo que yo quiero, ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que ir y orar? Bueno, pues Dios dice que el motor que a Él lo mueve, por un lado, es la oración, aunque Él ya lo sepa, aunque Él ya lo sabe. Pero por otro lado, la oración en ti produce una tranquilidad preciosa, de saber que te están escuchando, de saber que se preocupa Dios por ti. Entonces la oración es muy necesaria, no solamente para que Dios trabaje, sino para que nosotros estemos bien, ¿no? Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, amigos, no dejen de orar todo el tiempo por el bien de ustedes, no porque Dios necesite sus oraciones,
sino porque ustedes necesitan sus oraciones. El sexto paso es perseverar en la lectura de la Biblia y descansar en las promesas de Dios. Por un lado, bueno, pues tenemos que orar, por supuesto, pero de esa forma nosotros hablamos, pero también tenemos que escuchar a Dios a través de la lectura de la palabra, ¿no? Y en Josué 1:8 nos habla exactamente de esto. Dios dice en su palabra que nunca se aparte de tu boca la Biblia, este libro de la ley, ¿no? Para que de día y de noche medites en él y guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. No dejes a un lado la Biblia, no dejes de buscar a Dios en su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y podríamos agregarle, y Dios te va a guiar en tus decisiones. Nunca se aparte de tu boca este libro precioso. Qué bendición tenemos nosotros de poder entender la Biblia. Tú no sabes cuántas personas han llegado a mí y me han dicho, yo sé que nadie entendemos la Biblia, absolutamente nadie, ¿no? La Biblia está diseñada para que tú no la entiendas en esta vida, ¿no? Pero todos nosotros vamos entendiendo una cosa, algunas enseñanzas y todo esto. Pero muchas personas, no te imaginas, han llegado conmigo y me dicen, ¿sabes qué? No entiendo absolutamente nada de la Biblia. La hablo y es como si estuviera en chino. Y bueno, hay una razón para eso. Dios pone su Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo es el que te ayuda a ir entendiendo las enseñanzas de la Biblia. Nosotros somos muy afortunados de que tenemos esa capacidad. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos, pero también sé que hay muchas cosas que sí entendemos. Y nosotros tenemos este recurso precioso que Dios nos ha dado. Cuando tú vas leyendo la Biblia, Dios va alumbrándote y va haciéndote entender cómo deben de ser las cosas. Y Él nos va haciendo entender qué decisiones debemos de tomar. La Biblia nos revela la mente de Dios. Es como si tú estuvieras platicando con Él y le dijeras, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dímelo, ¿no? Y Dios pues no te puede hablar con su boca, no puedes oírlo con tus oídos, pero te habla a través de la Escritura, ¿no? Y la Biblia está llena de promesas que Dios nos da, ¿no? Y muchas de esas promesas es como la de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Tú háblame y yo te voy a responder. Y así hay muchas promesas en la Biblia. Me di a la tarea de tratar de investigar cuántas promesas hay en la Biblia. Y hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos comentaristas bíblicos que dan un número y dan otro, pero los números varían más o menos dentro de 3,000 a 8,000 promesas en la Biblia. O sea, hay varios miles de promesas en la Biblia. Qué padre que nosotros podamos abrirla y encontrar esas promesas, encontrar la voz de Dios, que finalmente es lo que tú y yo queremos y necesitamos escuchar. Es por medio de las promesas como nuestra fe es edificada, nuestra fe es fortalecida y obtenemos la guía que estamos buscando. Finalmente llegamos al séptimo paso, esperar la paz de Dios. Tú ya limpiaste tu vida, ya pusiste tu voluntad a los pies de Dios, ya oraste, ya leíste, ¿no? Ya evitaste la presión, no te precipitaste. Pero hay una cosa que falta para que tú puedas tomar una decisión y es una cosa muy importante: esperar a que Dios ponga en ti su paz, que tú tengas paz para decidir las cosas. No puede ser que estés enfrente de la decisión y como que te sientes alterado, no te sientes seguro, te sientes como que algo todavía falta. Entonces no tienes la paz en tu corazón. Dios es muy claro para podernos guiar a su voluntad y es a través de ponernos paz, ¿no? Como cuando aquellas ocasiones donde dices, híjole, como que no me late esto, pero ¿por qué no? No sé, pero como que hay algo que no me gusta de esto. Bueno, es que no tienes la paz de Dios en ti. Estás
intranquilo, no tienes esa paz que te da seguridad, esa paz que borra la duda, esa paz que Dios no tiene ningún problema en poner en el corazón de cada uno de nosotros. Y la paz de Dios, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. También dice la Escritura, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te da una verdadera tranquilidad. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos en paz. Literalmente estamos unidos a Él. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu con Él. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra enseñanza hoy. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera estás tomando tú tus decisiones? ¿Qué factores incluyes en ti cuando tienes que decidir algo? ¿No? Por supuesto que tenemos que considerar muchas cosas. No solamente tenemos que considerar a Dios en nuestras decisiones, pero sí te tengo que decir que es lo primero que tenemos que considerar. Claro que hay veces que la lógica te lleva a tomar decisiones, claro que a veces las circunstancias te llevan a tomar decisiones, pero no dejes de buscar a Dios, no dejes de tomar en cuenta todos estos puntos. Y dice la Biblia que vas a tener éxito en todas las decisiones que tú tomes. Salomón llegó con Dios y le dijo: Señor, yo quiero someter mi voluntad a ti, yo quiero que tú me guíes, yo quiero tener sabiduría, yo quiero estar pegado a ti. Salomón tenía una relación con Dios maravillosa en ese entonces. Y cuando llegan estas dos mujeres, yo imagino que lo primero que Salomón hizo fue: ¿qué voy a hacer? O sea, una mujer dice que su hijo está vivo y el de la otra está muerto, y la otra dice lo contrario. Yo tengo que decidir a quién le voy a dar el hijo. No, yo imagino que de entrada fue un shock para Salomón, pero también me imagino que él puso esta situación en manos de Dios, ¿no? Porque él estaba en una relación estrecha con él. Probablemente lo oró mientras estaba escuchando a las mujeres, como tú y yo tenemos que hacer, ¿no? En el trabajo de repente estamos en una situación donde ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Tienes que decidir pronto. O sea, tienes a lo mejor 5 segundos para decirle: Dios, tú ayúdame a decidir lo correcto. Créanme que muchas veces esos 5 segundos son más que suficientes para que la gracia de Dios caiga sobre ti y tú puedas decidir lo correcto. En el hogar, con los niños también, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los niños? ¿Cómo va a manejar esta situación? ¿No? Sobre todo cuando tienen hermanos así que se están peleando y están haciendo, uno dice una cosa y el otro la otra, y tienes que tomar decisiones salomónicas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, o sea, realmente que Dios sea nuestra primera fuente de consulta cuando tomemos estas decisiones. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de someter nuestra voluntad a Él, ¿no? De ir con Él y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí, ¿no? Y que realmente Dios nos guíe en nuestras decisiones. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Dios, por tus enseñanzas y por tu guía. Gracias, Señor, por recordarnos que tú quieres guiarnos, que tú tienes la respuesta a todas las cosas, Señor, que tú nos quieres guiar en las decisiones pequeñas y grandes que nosotros tomamos, Señor. Y gracias porque en tu palabra, pues tú claramente nos dejas ver cómo hacer esto, Dios. Enséñanos a someter nuestra voluntad a ti, Señor. Enséñanos a poner todos nuestros anhelos en tus manos. Enséñanos a vivir esta vida conforme a ti, Señor. A ver con tus ojos, a hablar con tu boca, Señor. Guíanos en todo, Señor, y pues aprovechamos para pedirte que tú bendigas nuestros hogares, Señor. Que nos des vidas transformadas que realmente puedan impactar en casa, Señor. Que podamos alentar a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, a poder vivir para ti, Señor. Y pues que esta semana que empieza, tú nos des oportunidades de poner en práctica todo esto que hemos aprendido hoy, Señor.
Guíanos, Dios, ayúdanos a mantenernos cerca de ti. Que no pase un solo día, Dios, sin que te busquemos esta semana. Y te pedimos que nos traigas con bien en 8 días, Dios, para escuchar tu voz y para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Llévanos con bien a casa, Señor, guárdanos en el camino. Ahorita que hay hielo, que hay nieve, Señor, te pedimos que tú cuides de todos, Dios, y que tengan un buen fin de domingo. Señor, te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.